Territorio de Montana, 1883. El viento azotaba el valle con fuerza, cargando de polvo y evocando el recuerdo del invierno, cuando bajó tambaleándose del tren y se desplomó de bruces sobre el agrietado andén de madera de la estación de Red Rock. Llevaba 2 días sin comer. Tenía el labio partido, un ojo casi cerrado por la hinchazón, el vestido desgarrado por el dobladillo y las botas hechas trizas. Pero fue el temblor de sus manos lo que hizo retroceder al jefe de estación. Parecía una mujer que había huido del infierno. «Señora», preguntó, pero ella no respondió. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Demasiado magullada para mantenerse en pie, fue el vaquero quien la sostuvo. Yates O'Connor estaba apoyado en un poste de la cerca, esperando un envío de alambre. La vio caer antes de que nadie más se moviera. En 2 zancadas, llegó hasta ella. Se arrodilló a su lado, deslizó un brazo bajo su espalda y la levantó como si no pesara más que una pluma al viento. Su cabeza cayó sobre su pecho. Respiraba con dificultad, su piel pálida bajo la suciedad y los moretones, pero respiraba. «¿Dónde está el médico?», gritó Yates al jefe de estación. «Hay pueblos a 4 millas. El muelle más cercano está allá afuera. Yo me la llevo». Yates no pidió permiso. La llevó hasta su caballo, la acomodó con cuidado delante de la silla y cabalgó a toda velocidad hacia el pueblo. Su vestido estaba empapado de sudor y tierra. Estaba demasiado delgada y sus muñecas estaban marcadas por moretones que contaban una historia que nadie debería tener que vivir. Despertó una vez durante el trayecto, lo justo para estremecerse cuando su brazo se movió demasiado cerca. «Tranquila», dijo él en voz baja. «Estás a salvo». Ella lo miró solo un instante y luego volvió a caer en el estado de ánimo en el que había estado para sobrevivir. Llegaron a la clínica del doctor Keller al anochecer. El anciano la miró y le hizo señas a Yates para que entrara. «Recuéstala en la camilla. Iré por lo que necesito». Yates la recostó, apartó un mechón de pelo enmarañado de su mejilla y se apartó. No se fue. Se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, observando. Pasaron horas antes de que el médico finalmente dijera que sobreviviría, pero que necesitaba descansar y comer. «Tiempo». «¿Qué le pasó?», preguntó Yates. El doctor negó con la cabeza. «Eso lo tiene que decir ella». Yates pasó la noche en la silla junto a su cama. No sabía por qué. Todavía no. Algo en la forma en que se había desplomado sin emitir sonido alguno, como si se hubiera aferrado con todas sus fuerzas y finalmente se hubiera soltado, se le quedó grabado. Despertó a la mañana siguiente parpadeando ante la luz. Él estaba allí, sentado a su lado con una lata de té caliente en la mano. «Buenos días», dijo. Ella se puso tensa. «No voy a hacerte daño», añadió. «Te desmayaste en la estación. Te traje aquí». Sus ojos se dirigieron a la puerta, luego a la ventana. Estaba calculando cómo escapar. «Me llamo Yates. Yates O'Connor. Tengo una ganadería al oeste de aquí». Ella no dijo nada. «¿Tienes un nombre?». Ella miró sus manos, luego finalmente susurró con voz ronca. «Cala, Cala». «¿Qué?». «Sane», asintió. «¿Tienes hambre?». «Cala Sane». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella asintió una vez, él se puso de pie. «Entonces vamos a darte de comer». Los días transcurrieron. Lenta. Cala no hablaba mucho. Nunca dejaba que nadie se le acercara, salvo Yates, ni siquiera el médico. Nunca preguntó por qué se quedaba. Simplemente seguía apareciendo. Cada mañana, le traía algo caliente para comer. Se sentaba a su lado mientras ella tomaba caldo. Hablaba poco, pero era tan firme como las montañas que se alzaban ante ella. Un día susurró, «Gracias». Él la miró. «No me debes nada». Ella apartó la mirada. No creía que nadie me fuera a ayudar. No le preguntó de qué había huido. Todavía no. Pero los moretones se estaban desvaneciendo y ya se incorporaba más. Sus ojos habían recuperado el color. «Fue al 5.º día cuando me derrumbé». «Tenía 2 hijos», dijo de repente. Tenía la mirada vidriosa. Wiley Beston, de 5 y 7 años, y un hombre. Se los llevó. Dijo que yo no era apta,
que él tenía dinero y yo no tenía nada. Yates permaneció inmóvil. ¿Quién era él? Mi marido solía serlo. Me golpeaba hasta que perdía la vista. Luego le dijo al juez que yo era inestable. Intenté llevarme a los niños. Y corrí. Me encontró. Apenas logré subir al tren. Su voz se quebró. Ni siquiera sé dónde están. Yates apretó los puños. ¿Se lo dijiste al sheriff? Ella negó con la cabeza. Tiene dinero, amigos. No les creen a mujeres como yo. La miró fijamente durante un largo rato. Ya no estás sola. Calla. Ella parpadeó rápidamente. ¿Por qué te importa? Se levantó y caminó hacia la ventana. Porque vi cómo te desplomaste en esa estación. Como si llevaras el mundo entero a cuestas. Nadie debería tener que vivir así. Se quedó callada un buen rato. Entonces ya no quiero esconderme. Él se giró. Entonces no lo hagas. Le tembló la barbilla. ¿Y si me encuentra otra vez? Que lo intente. Los días se convirtieron en semanas. Kaya se mudó a una pequeña habitación encima de la tienda de piensos, donde ayudaba a barrer y limpiar a cambio de alojamiento. Yates la visitaba a menudo. Le traía manzanas, libros, pequeñas cosas por las que nunca hacía un escándalo. Se rió por primera vez cuando él tropezó con un gato callejero en el callejón detrás de la tienda. No eres tan duro como pareces, le dijo sonriendo. Y tú eres más duro de lo que crees, replicó él. Ella lo miró y luego lo observó detenidamente. Era alto, moreno, con un aire tranquilo. Sus ojos eran amables pero penetrantes, como si lo viera todo y no juzgara nada. Una tarde, al atardecer, ella le preguntó, ¿por qué sigues aquí? Yates se apoyó en la barandilla del porche a su lado. Porque quiero estar. Miró sus manos. Ni siquiera me conoces. Él extendió la mano y le tocó suavemente los dedos. Sé lo suficiente. Ella no se apartó. Ninguno de los dos dijo nada más. Pero desde aquella noche, él le tomó la mano siempre que ella se lo permitía. Nunca más volvió a desmayarse, ni una sola vez. Pero cada vez que tropezaba, él ya estaba allí. El intenso calor del verano llegó temprano aquel año, cubriendo el valle como una pesada manta. El polvo se adhería a cada dobladillo y cuello, y el aroma a heno recién cortado llegaba desde los campos al oeste del pueblo. Los días se alargaban y eran silenciosos, y Kaya comenzó a transitarlos con paso más firme. Había empezado a caminar por los senderos cercanos al río temprano por la mañana, antes de que abriera la tienda. Allí reinaba la tranquilidad, con álamos bordeando las orillas y el suave murmullo del agua sobre la piedra. Llevaba una bolsa prestada con pan y queso, y a veces se sentaba cerca de la curva donde los ciervos iban a beber, dejando pasar los minutos sin hablar con nadie. Una mañana lo encontró allí, agachado junto a la roca del arroyo, extrayéndose una astilla de la palma de la mano con la punta de una navaja. ¿Siempre tan temprano?, preguntó, sin llegar a sonreír. Pero cerca. Yates alzó la vista sin sorpresa. Solo cuando no hay que perseguir al ganado. Dejó su mochila y se sentó en una piedra plana. ¿Trabajas menos ahora? No, solo que antes me da tiempo para pensar. Juntó las manos en el regazo. ¿Sobre qué? Tiró la astilla al agua. ¿Qué sigue? Observó cómo se extendían las ondas. No me he permitido pensar tan lejos. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Entonces déjame preguntarte directamente. ¿Aún planeas seguir corriendo? Kala no respondió al principio. Trazó una línea en la tierra con la punta de la bota. No quiero, pero no sé qué significa quedarme. Yates se sentó a su lado. Podría ser un trabajo en la escuela. Les falta una mujer para ayudar a los más jóvenes. La señorita Cartrite me dijo algo. Kala parpadeó. Ella no me conoce. Sabe lo que has hecho desde que llegaste. No sé nada de enseñar. Tú sabes escuchar. Eso es más que la mayoría. Se encogió de rodillas y apoyó la barbilla sobre ellas. ¿Y si no puedo recuperar a mis hijos? No tengo respuesta para eso, dijo él. Pero sé que nunca dejarás de intentarlo. Se quedaron sentados en silencio hasta que el sol asomó por la cresta. Cuando por fin se puso de pie, lo miró. Iré a ver a la señorita Cartrite.
Él asintió una vez y ella regresó al pueblo, con los hombros más erguidos que el día anterior. Fue casi al final de esa semana cuando empezó a trabajar en la escuela. Al principio, los niños la miraban con recelo, callados y curiosos, pero Kala tenía la costumbre de arrodillarse a su altura y esperar, sin presionar. Al final del segundo día, una de las niñas le había dejado una cinta en la silla. Se lo comentó a Yates esa tarde mientras desgranaban guisantes fuera de la caballeriza. Solía trenzarle el pelo a Huila con cintas azules como esa. Yates no dijo nada, solo le ofreció otro puñado de vainas. Ella abrió una y dijo, le escribí al tribunal de Kansas. Ciudad. Usó un nombre que no reconocerían. Él la miró de reojo. ¿Crees que responderán? No lo sé, pero si no pregunto, nunca lo harán. Metió la mano en la cesta, trabajando en silencio a su lado. ¿Alguna vez has pensado en qué harías si los recuperaras? Ella miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomar. Buscaría un lugar con árboles, cerca del agua, nada grande, solo un lugar donde pudieran correr sin miedo. Yates la miró entonces, y algo pasó entre ellos, tácito pero sólido, una imagen compartida que se formaba lentamente. Conozco un lugar así, dijo después de un rato. Tiene un viejo granero y un arroyo detrás. Lana ha estado callada desde que el viejo Arca falleció. Ella se volvió hacia él. ¿Por qué me cuentas esto? Porque yo también he estado pensando en qué viene después. El silencio entre ellos cambió, no pesado, sino denso. Más tarde esa noche, ella estaba de pie al borde del porche de la pensión mientras Yates ensillaba a su alcalde. Él hizo una pausa antes de montar. Volveré mañana, dijo. Kala vaciló, luego extendió la mano y tocó el borde de su manga. Me alegra que te hayas quedado. Él no se movió por un momento. Luego dijo, yo también. Ella dejó caer la mano y él se alejó en la oscuridad. De vuelta en su habitación, desdobló la carta que había escrito, pero que aún no había enviado. Su letra era cuidadosa. El papel estaba arrugado de tanto sacarlo y leerlo. Añadió una línea al final antes de volver a doblarlo. Esta vez la llevó ella misma a la oficina de correos. A finales de julio, la hierba del valle se había secado en los bordes, crujiente bajo el peso del calor que se instalaba sin piedad. El río se había estrechado, sus aguas corrían lentamente entre piedras calentadas por el sol. Por las mañanas, Caillou seguía caminando por las tranquilas orillas, pero ahora no estaba sola. Los niños de la escuela habían empezado a seguirla. Mitad curiosos, mitad apegados. Ella los dejaba, sin ahuyentarlos nunca, aunque hablaba poco. Había aprendido, incluso ahora, que el silencio podía ser una especie de invitación. Esa tarde encontró a Yates en el almacén detrás de la herrería, quitando el óxido de las bisagras de una puerta rota. Recibí una carta, dijo con voz tranquila. Él levantó la vista, secándose el sudor de la frente con el dorso del brazo. De Kansas. Ella asintió. Remitieron mi solicitud al secretario del condado. Dijeron que tendría que presentarme en persona si quería que se considerara mi reclamación. Apretó la mandíbula una vez, pero solo preguntó, ¿cuándo? En 2 semanas. Ella dio un paso adelante, mirando la puerta. Tú arreglas eso para Aarón. No iba a esperar a que él lo hiciera. Se agachó a su lado, recogió el trapo lijado del suelo y empezó con la otra bisagra. Necesitaré que alguien me acompañe. Él no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron en sus manos, ahora firmes. La piel había cicatrizado, aunque aún quedaban leves moretones debajo. ¿Segura que quieres volver a entrar en ese lugar? No quiero, dijo ella, mirándolo. Pero no puedo, déjalos en su casa. Ahora que soy más fuerte. No. Él cruzó las piernas, sus rodillas casi rozándose mientras trabajaban codo a codo. Entonces iré. Ella no le dio las gracias. No hacía falta. Al día siguiente, pidió prestado un libro de contabilidad de la escuela y empezó a copiar notas, términos legales, instrucciones del juzgado, nombres que recordaba de la audiencia de custodia. No le pidió a Yates que la ayudara a leerlo, pero cuando hizo una pausa para descansar la vista, él le deslizó un mapa enrollado.
Este es el límite del condado, dijo. Y aquí está la propiedad de tu marido. Si no ha cambiado. Ella repasó la tinta con el dedo. ¿Has estado allí? ¿Arreabas ganado por allí hace años? Recuerdo el lugar. Una casa blanca grande, con 2 hastiales, la cerca era nueva. Sus labios se tensaron. Eso sería. Él la observó un instante y luego dijo, necesitarás un lugar donde quedarte cuando lleguemos. No dormiré bajo su techo. No tendrás que hacerlo. Ella levantó la vista. Ya lo tenías planeado. No me gusta dejar las cosas al azar. Cerró el libro de contabilidad lentamente. Siempre eres así. He visto lo que pasa cuando la gente no lo es. La semana siguiente transcurrió entre preparativos. Trabajaba por las mañanas en la escuela y por las tardes escribía cartas a cualquiera que pudiera dar fe de ella. La señorita Cartrite ofreció una declaración. El doctor Keller accedió a enviar una nota al oeste con ellos, confirmando sus heridas y su recuperación. Al atardecer de la última noche antes de partir, Kaya estaba sentada en el porche de la tienda de piensos, con las botas polvorientas y el dobladillo de la falda húmedo por la bomba. ¿Alguna vez piensas?, preguntó. ¿En lo extraño que es que me hayas encontrado? Yate se apoyó en el poste del porche, con los brazos cruzados. Pienso en ello más de lo que digo. Ella giró la cabeza hacia la calle, donde un carro pasó chirriando, con las ruedas crujiendo bajo el peso de los sacos de grano. Si no hubieras estado tú, yo sí, dijo, interrumpiéndola con voz suave pero firme. Se quedó callada un rato. Luego, no sé qué hacer cuando los tenga. No tengo tierras. Ni siquiera tengo caballo. Tendrás lo que necesites. No puedo pedirte que cargues con todo esto. No me lo pediste, dijo, bajando del porche y volviéndose hacia las caballerizas. Me diste la mitad sin darte cuenta. Ella se levantó y lo siguió sin decir palabra. El aire fresco dentro de la caballeriza olía a cuero y heno. Su yegua ya estaba ensillada, y junto a ella había un potro castrado más pequeño, con el pelaje cepillado hasta que brillaba suavemente. Una falda y una chaqueta de montar estaban dobladas en el borde del banco de aperos. Ese no es mío, dijo ella, mirando el equipo. Ahora sí lo es, dijo Yates. Supuse que querrías montar tu propio caballo. Ella apretó los puños a los costados, pero no habló. Él se dirigió a la puerta. Salimos al amanecer. Ella se quedó allí un rato más, con una mano apoyada en la cruz del potro, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. Esa noche, no durmió mucho. El viento empujaba contra las contraventanas, y calle abajo, el bar dejaba escapar las voces nocturnas que se mezclaban con el polvo. Se quedó quieta, con los ojos abiertos, y pensó en la pequeña mano de Willa. Dentro de ella, resonaba la risa de Beston cuando corría demasiado rápido y tropezaba con sus propios pies. Al amanecer, esperaba afuera cuando Yates llegó a caballo. ¿Lista?, preguntó. Ella montó sin responder. Cabalgaron hacia el este, con el sol elevándose lentamente tras ellos, proyectando largas sombras sobre la pradera. No miró atrás. Al segundo día, ya habían atravesado las tierras bajas, un terreno que se aplanaba en amplias extensiones de hierba quebradiza y álamos dispersos, con el viento empujando todo hacia adelante como si la respiración se hubiera contenido demasiado. A Cala le dolían los muslos por la silla, pero no dijo nada. Yates mantuvo el paso a su lado, sin apresurarse ni aminorar la marcha a menos que ella lo hiciera primero. Para la tercera mañana, el polvo se les pegaba a la ropa como una segunda piel. Se habían cruzado con pocos viajeros, y los que se cruzaron solo les dedicaron breves asentimientos, con la mirada fija en el abrigo prestado de Cala, la mandíbula tensa bajo el ala del sombrero. Ya no se inmutaba ante sus miradas. Acamparon esa noche cerca de un barranco seco. Fuego bajo y cercado con paredes de piedra. Yates le ofreció un plato de hojalata y se sentó frente a ella, con las botas extendidas hacia el calor. Pensé que tendría más miedo, dijo ella, partiendo una galleta con los dedos. Al volver a mirarla, levantó la vista del trozo de cecina que tenía en la mano. ¿Por qué no? Sus ojos seguían fijos en el fuego. Porque esta vez no estoy sola. Yates no respondió.
Cruzó los brazos sobre las rodillas y observó las llamas. El silencio entre ellos ya no era vacío. Ella se recostó, apoyando los hombros en la alforja. ¿Qué te hizo quedarte en Montana? ¿Alguna vez pensaste en irte? Una vez sí, dijo él, después de la muerte de mi padre. Pensé en ir al sur, tal vez visitar San Antonio. Pero no podía dejar a mamá sola al frente del rancho. Y luego el rebaño creció y la tierra se me metió en la sangre. Todavía tienes familia allí, solo mi madre. Se volvió a casar la primavera pasada y se mudó al norte para vivir con mi tía. Dijo que estaba cansada de ver el mismo sol salir sobre las mismas colinas. Kaya se abrazó las rodillas. Nunca tuve un lugar que sintiera como mío. Solo habitaciones de paso. Tú sí tendrás uno. Lo miró por encima del fuego. ¿Lo dices en serio? No lo diría si no lo sintiera. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma seco de los mosquitos. Lo observó un largo rato, luego metió la mano en su alforja y sacó un paño doblado. Se lo pasó sin decir palabra. Él lo desdobló con cuidado. Dentro había una cinta descolorida, antaño rosa, ahora casi blanca. Sus dedos se crisparon una vez al soltarla. Willow la llevaba puesta el día que los tomé, dijo. La dejó caer en la carreta. No me di cuenta de que la había guardado hasta semanas después. Yates extendió la cinta sobre la palma de la mano, luego la dobló de nuevo, despacio y con cuidado, y se la devolvió. Se la volverás a poner en el pelo. Kala no dijo nada. La guardó y se recostó en el saco de dormir, con los ojos abiertos a las estrellas. Llegaron a Kansas City 2 días después. El pueblo se había convertido en una extensa maraña de madera y ladrillo. Las calles resonaban con el ruido de las carretas y el estrépito de los vagones. Kala llevaba el sombrero bien calado y el abrigo abotonado. Caminaba junto a Yates con los hombros erguidos, sin intentar siquiera tocarle el brazo, aunque él se mantenía lo suficientemente cerca como para rozarla. La pensión se ubicaba cerca del límite del distrito de almacenes. Era una modesta casa de 2 pisos con cortinas finas y un porche a medio pintar. El casero les dio una habitación con 2 catres y un barreño con agua limpia. Ella no hizo preguntas. Caillou se quedó de pie junto a la ventana una vez que la puerta se cerró tras ellos. El juzgado está a 4 manzanas de aquí. Bueno, iremos a primera hora, le dijo volviéndose hacia él. No quiero que estés en la sala. A menos que te lo pidan. Yates asintió. Esperaré afuera. Ella vaciló. No es porque no te quiera allí. Lo sé. Entonces, ¿por qué no discutes? Porque ya lo has decidido. Ella suspiró brevemente, casi riendo, y se sentó en el borde del catre. Es extraño. Pensé que si volvía aquí, me sentiría como si me ahogara. Pero ahora mismo, me siento preparada. Yates se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Ya has hecho lo más difícil, dijo ella, mirándola. Sobrevivir. A la mañana siguiente, llevaba la misma falda de montar, pero se recogió el pelo más ajustado, más pulcro. No habló mientras caminaban hacia el juzgado. Él esperó en las escaleras mientras ella las subía sola, con la espalda recta y las manos quietas. Eran casi las 12 del mediodía cuando se abrió la puerta. Salió, parpadeando por la luz, y caminó hacia él sin detenerse. Su rostro era inexpresivo. Han aceptado reabrir la petición, dijo. Tengo que demostrar que puedo mantenerlos. Demostrar que tengo ingresos, un hogar estable. Eso ya es algo. El juez dijo, necesitaré una declaración jurada de la persona con la que vivo, alguien que pueda dar fe de mi carácter, de mi trabajo. Yates la miró a los ojos. Entonces la daré. Ella apretó los labios. Significará unir tu nombre al mío por escrito. No. Me importan los nombres. Ella negó con la cabeza. Esto no es un favor. Lo sé. Miró el papel doblado que tenía en la mano. Enviarán a alguien para verificarlo todo. Tengo un mes para prepararme. Yates no dudó. Entonces será mejor que estemos en casa antes del otoño. ¿En casa? Preguntó ella en voz baja. Él extendió la mano, sin tocarla, pero cerca. Ese lugar del que te hablé, el que está cerca del arroyo.
Necesita a alguien que sepa cómo empezar de nuevo. Ella sonrió entonces. No mucho, lo justo. Ese alguien podría ser yo. No volvieron a hablar hasta que estuvieron al borde de la estación de tren, con los caballos ensillados y el polvo levantándose a su alrededor. Kala se volvió hacia Yates y le habló en voz baja. Quiero que crezcan sabiendo lo que significa estar a salvo, ser amados incondicionalmente. Él la miró a los ojos. Entonces construyámosles una vida donde eso sea todo lo que conozcan. Ella asintió una vez, montó en la silla y no miró atrás mientras cabalgaban hacia el oeste. No porque tuviera miedo, sino porque todo lo que necesitaba ya la acompañaba. Regresaron a Montana en la suave curva de finales de agosto, cuando las sombras se alargaban y el calor comenzaba a ceder. El viaje de vuelta había sido silencioso, no por cansancio, sino por algo que se había asentado entre ellos, una certeza serena que no necesitaba palabras. Al coronar la loma que dominaba el valle al oeste de Red Rock, Cayús ralentizó su gelificación y contempló el terreno enclavado entre los álamos y la suave curva del arroyo. El techo de la vieja cabaña de Rourke estaba salpicado de óxido donde la hojalata se había desgastado, pero el porche seguía en pie y el granero se mantenía firme contra el viento. ¿Es aquí?, preguntó en voz baja. Yates asintió. Necesitará reparaciones. El techo tiene goteras en 2 sitios. La cerca está blanda en el lado norte. Ella se giró hacia él. ¿La compramos o la pedimos prestada? Es tuya. La escritura se transfirió la semana pasada. La puse a tu nombre. Ella parpadeó una vez, con los labios entreabiertos. ¿Por qué? Porque no se puede construir algo real en terreno ajeno. Sus manos se apretaron contra la cerca. Yates, sé que es más de lo que pediste, la interrumpió con suavidad. Pero no es más de lo que te mereces. Ella apartó la mirada rápidamente, luego volvió a mirar la cabaña. No sé cómo pagar algo así. No tienes que hacerlo, dijo él. Simplemente vives en ella. Pasaron las siguientes semanas arreglando el lugar. Ella lijó las tablas sin tratar del porche con las mangas remangadas hasta los codos mientras él remendaba el techo, y reparó las puertas del granero con trozos de pino fresco. La señorita Cartwright envió una pequeña estufa. El doctor Keller pasó con un paquete de hierbas secas y una colcha gastada. Su hermana se había marchado antes de mudarse al este. Cada noche se sentaban en los escalones de la entrada y veían cómo el cielo se oscurecía sobre la loma. Algunas noches hablaban, otras no, pero él siempre le ofrecía una taza de chouri caliente, y ella siempre la bebía despacio, rozando sus dedos con los de él al devolvérsela. Una tarde, justo antes de la primera helada, llegó una carta. Cayús estaba de pie bajo el alero con el sobre en la mano, el pulgar presionando el sello. Yates bajó de la escalera y se secó las manos. ¿Es de Kansas? Ella asintió una vez y la abrió. Sus ojos recorrieron la página, con los labios apretados en una línea que se suavizó al leer. Cuando levantó la vista, su voz era firme. El tribunal falló a mi favor. Los niños van acompañados por una matrona. Llegarán la semana que viene. Yates no le preguntó si estaba lista. Solo dijo, iremos a recibirlos. El tren llegó bajo un cielo gris plomizo. Cayús permaneció rígida junto a Yates, con los guantes apretados en una mano y la otra la mano le apretaba las costillas. Cuando la puerta se abrió y una mujer delgada bajó, guiando a 2 niños delante de ella, Kala se quedó inmóvil al principio. Willow parecía más pequeña de lo que recordaba, con el pelo más corto y un parche cosido en el dobladillo del vestido. Beston se aferraba a la falda de la matrona, con los ojos muy abiertos e inseguros. Entonces Willa levantó la mirada y se encontró con la suya. Una respiración, luego otra. Kala dejó caer los guantes. Sus rodillas golpearon la plataforma mientras abría los brazos. Willow corrió primero, con el rostro desencajado al chocar contra el pecho de su madre. Beston la siguió un instante después, tropezando y cayendo en el círculo de sus brazos. Los abrazó con fuerza, con los hombros temblando, una mano enredada en el pelo de Willa. «Estoy aquí», susurraba una y otra vez. «Estoy aquí. Estoy aquí». La matrona se apartó con un gesto de cabeza hacia Yates, quien se quitó el sombrero en señal de agradecimiento silencioso.
Regresaron a casa en el carro que Yates había pedido prestado al pueblo. Willy se sentó junto a Kaya, con la cabeza apoyada en el brazo de su madre. Beston dormitaba en su regazo, con una mano aferrada a su chal. Al llegar a la cabaña, Yates alzó a Beston con delicadeza y lo llevó adentro. Kaya entró tras ella, con Willa a su lado, mostrándole dónde estaba la estufa, donde doblaba su edredón, donde la luz era más cálida en el rincón de la habitación. Esa noche, los arropó en la pequeña cama, besándoles la frente con una mano firme. Al salir al porche, Yates la esperaba de pie, con los brazos cruzados, la mirada fija en las estrellas. Se detuvo frente a él. «No sé cómo llamar a lo que me has dado». Él la miró, la luz de la linterna iluminando las líneas alrededor de sus labios. «No le pongas nombre. Solo vívelo», dijo ella, tomándole la mano. «Quiero que te quedes». «Esperaba que dijeras eso», dijo él en voz baja. Ella se inclinó hacia él, apoyando su frente contra la de él. «No solo quiero un techo, un campo o una cerca que resista. Te quiero a mi lado al despertar. Quiero algo que no se desvanezca con la llegada de las épocas difíciles». Su pulgar rozó su pómulo. «Entonces eso es lo que construiremos». No se besaron de inmediato. Permanecieron de pie, abrazados, el momento extendiéndose entre ellos como un aliento cálido entre dos cuerpos. Cuando finalmente se puso de puntillas y rozó sus labios con los de él, fue un beso silencioso, seguro y duradero. La mañana después de la primera nevada, Willis estaba descalza en el porche, observando el amanecer sobre las colinas. Cayer rodeó a la niña con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en el hombro de su hija. Adentro, Yates avivaba el fuego con Beston medio dormido en su regazo. La cabaña olía a cedro y ceniza, y a un aroma dulce que emanaba de la olla de hierro sobre la estufa. Afuera, la tierra estaba quieta, pero no en silencio. El arroyo fluía bajo su capa de hielo, los pájaros se movían entre las ramas desnudas. Kaya se giró hacia la puerta y miró una vez. Más la tierra que ahora les pertenecía. No era prestado, no era prometido, simplemente era suyo. Entonces ella entró y sintió la calidez, la vida que habían construido juntos.